Llevo 8 años trabajando en el turno de noche. 8 años caminando estos pasillos cuando no hay visitas. Cuando no hay doctores haciendo rondas. Cuando el hospital se queda quieto. Y hay algo que todos sabemos, pero nadie lo dice en voz alta. Hasta ahora, el Hospital General donde trabajo fue construido en 1952. 73 años de historias, de nacimientos, de despedidas, y de cosas que no tienen explicación. Todo comenzó, o al menos todo lo que yo sé comenzó, con un comentario casual. Primer año de residencia. Turno de madrugada. Eran las 3:30 de la mañana. Mi supervisor, un enfermero que llevaba 20 años ahí, se acercó a mí mientras revisaba expedientes. Oye, si ves a la enfermera del uniforme blanco en el tercer piso, no le hables. Me reí. Él no. Hablo en serio, me dijo. Si la ves, nada más, déjala pasar. Y se fue. No le pregunté nada más esa noche. Pensé que me estaba vacilando. Ya saben, esas bromas que le hacen al novato. Pero al día siguiente, durante el cambio de turno, escuché a dos auxiliares hablando en voz baja. ¿La viste anoche? Sí. En el pasillo de oncología. Como a las 2. ¿Te miró? No. Gracias a Dios, no. Ahí fue cuando entendí. No era una broma. Antes de contarles lo que yo vi, necesitan entender de dónde viene esto. En 1968, hubo un brote de influenza severa en la ciudad. El hospital estaba saturado. No había camas. No había personal suficiente. Los turnos eran de 18, 20 horas seguidas. Una de las enfermeras del turno nocturno, su nombre era Mercedes Villalobos, colapsó durante su guardia. Paro cardíaco. Tenía 32 años. La encontraron en el cuarto de suministros del tercer piso. Sola. Ya había fallecido. Según los registros, llevaba más de 30 horas despierta. Había atendido a 17 pacientes esa noche. 3 de ellos murieron en su turno. Todos por complicaciones de la influenza. El hospital organizó una misa. Hubo una placa conmemorativa. Vida normal. Pero 6 meses después, otro enfermero del turno nocturno reportó algo extraño. Dijo que vio a una mujer con uniforme blanco, el uniforme antiguo, esos que ya no se usan, caminando por el tercer piso. Pensó que era una doctora nueva, hasta que la vio entrar al cuarto de suministros, y no salir. Cuando fue a revisar, no había nadie. Eso fue en 1969. Y desde entonces, alguien la ve cada año. Siempre en el turno de noche. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Siempre en el tercer piso. Y siempre, con el mismo uniforme. Los primeros relatos eran tranquilos. Una sombra al final del pasillo. Una figura que caminaba y desaparecía al doblar la esquina. Nada amenazante. Pero con los años, los testimonios empezaron a cambiar. En 1975, un médico residente llamado Alberto estaba terminando su ronda nocturna. Escuchó el sonido de un carrito de medicamentos rodando por el pasillo. Pensó que era otra enfermera haciendo su ronda. Salió de la habitación donde estaba y miró hacia el corredor. El carrito se movía solo. Nadie lo empujaba. Se acercó. El carrito se detuvo frente a la habitación 309. Alberto revisó. El paciente había entrado en coma minutos antes. Falleció 2 horas después. Cuando revisaron el carrito, era un modelo que el hospital había dejado de usar en 1970. Estaba guardado en el sótano. Nadie supo cómo llegó al tercer piso. En 1983, una auxiliar de enfermería llamada Patricia estaba haciendo ronda de medicamentos. Piso 3. 2:20 de la mañana. Vio a una mujer parada frente a la habitación 307. De espaldas. Uniforme blanco. Cofia antigua. Manos cruzadas al frente. Patricia se acercó. Disculpe. ¿Necesita algo? La mujer no respondió. Patricia se acercó más. Señorita. La mujer giró la cabeza. Solo la cabeza. Patricia dice que no vio su rostro con claridad. Que había algo borroso, como si la luz no la alcanzara bien. Pero vio sus ojos. Y eran grises. Completamente grises. Patricia salió corriendo. Dejó el carrito de medicamentos ahí. No volvió al tercer piso esa noche. Cuando su supervisor revisó la habitación 307, el paciente había fallecido. Muerte natural. Cáncer terminal. Pero la enfermera, ya lo sabía. Después de ese incidente, empezaron a aparecer patrones.
Cada vez que alguien la veía cerca de una habitación, el paciente moría esa misma noche o en las siguientes 24 horas. Siempre eran pacientes terminales. Siempre en cuidados paliativos. Nunca accidentes. Nunca cirugías de emergencia. Solo los que ya estaban esperando el final. Algunos enfermeros empezaron a decir que ella venía a acompañarlos. Que era una especie de señal. Otros decían que ella los estaba llamando. Nadie sabía con certeza. Pero todos coincidían en una cosa: cuando aparecía, no había nada que hacer. En 1987, algo diferente ocurrió. Un paciente que había estado en coma durante 3 semanas despertó repentinamente. Estaba agitado, confundido. Seguía señalando la esquina de su habitación. La enfermera, decía. La enfermera está ahí. Me está esperando. Las enfermeras de turno intentaron calmarlo. Le dijeron que no había nadie. Pero él insistía. Tiene el uniforme blanco. Está parada ahí. ¿Por qué no la ven? 2 horas después, volvió a entrar en coma. Falleció al amanecer. Cuando revisaron los registros de su habitación, era la 307. La misma donde Patricia la había visto 4 años antes. En 1991, un interno de medicina llamado Javier tuvo un encuentro que cambió todo lo que se sabía sobre ella. Estaba revisando signos vitales en el piso 3. 2:45 de la mañana. Sintió que alguien lo observaba. Levantó la vista. Al final del corredor, bajo la luz parpadeante, estaba ella. Parada. Inmóvil. Javier quedó paralizado. Dice que ella lo miró directamente. Y por primera vez en todos los testimonios registrados, ella habló. Su voz era baja. Casi un susurro. ¿Dónde está el doctor Hernández? Javier no supo qué responder. El doctor Hernández había sido el jefe de medicina interna en 1968. Había fallecido 10 años antes. Javier tartamudeó algo. No recuerda qué. Cuando volvió a mirar, ella ya no estaba. Esa misma noche, 2 pacientes del tercer piso fallecieron. Ambos a las 3 de la mañana. Pero había algo más. Cuando Javier revisó los expedientes al día siguiente, descubrió que ambos pacientes habían sido atendidos por el doctor Hernández décadas atrás. Uno en 1965, el otro en 1967. Ambos habían sobrevivido entonces. Pero ahora, tantos años después, habían regresado al mismo hospital para morir. En 1998, una enfermera de nombre Sofía decidió quedarse despierta toda la noche en el tercer piso. Quería verla con sus propios ojos. Quería entender. Se sentó en la estación de enfermería con una taza de café. Eran las 2 de la mañana. A las 2:30, las luces del pasillo parpadearon. 1, 2, 3 veces. Luego todo quedó en silencio. Sofía sintió que la temperatura bajaba. Podía ver su propio aliento. Al final del corredor, una figura comenzó a materializarse. Primero era solo una sombra. Luego tomó forma. Uniforme blanco. Cofia antigua. Sofía no se movió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. La figura caminó lentamente por el pasillo. Pasó frente a varias habitaciones. Se detuvo frente a una. La 312. Se quedó ahí durante 10 minutos. Luego, simplemente, se desvaneció. Sofía corrió a la habitación 312. El paciente dormía. Todo estaba normal. Pero a las 5 de la mañana, el paciente sufrió un paro cardíaco. No sobrevivió. Sofía renunció 2 semanas después. Nunca volvió a trabajar en ese hospital. A lo largo de los años, el hospital intentó racionalizar la situación. Se habló de estrés laboral, de alucinaciones por fatiga, de sugestión colectiva. Pero los testimonios no paraban. Y lo más perturbador es que nunca cambiaban. Siempre la misma descripción. Uniforme blanco antiguo. Cofia con bordado rojo en el borde. Cabello oscuro recogido. Manos pequeñas, pálidas. Y esos ojos grises. En 2003, una enfermera llamada Lucía decidió investigar por su cuenta. Fue al archivo del hospital. Buscó registros de personal de 1968. Encontró la foto de Mercedes Villalobos. Era ella. Exactamente como todos la describían. Pero había algo más. En su expediente, había una nota escrita a mano por el doctor Hernández. Decía, Mercedes era la mejor enfermera del turno nocturno. Nunca dejó solo a un paciente en sus últimos momentos. Decía que nadie debería morir sin compañía.
Lucía cerró el archivo. Y entendió. Ella no venía a llevárselos. Venía a acompañarlos. Porque en vida había prometido que nadie moriría solo. Pero entonces Lucía encontró algo más. Otro expediente. Otra enfermera que había fallecido en el hospital. En 1954. Su nombre era Guadalupe Reyes. También había muerto durante su turno. También en el tercer piso. Y su descripción física era casi idéntica a la de Mercedes. Lucía comenzó a preguntarse, ¿y si no era solo una enfermera? ¿Y si eran dos? ¿O más? Revisó todos los registros de defunciones de personal del hospital. Encontró 5 enfermeras que habían muerto mientras trabajaban. Todas en diferentes décadas. Todas en el turno nocturno. Todas en el tercer piso. En 2007, un guardia de seguridad llamado Mauricio estaba haciendo su ronda nocturna. Pasó por el tercer piso a las 3 de la mañana. Escuchó una voz de mujer, cantando. Era una canción de cuna, suave, melancólica. Siguió el sonido hasta la habitación 315. La puerta estaba entreabierta. Se asomó. Había una mujer sentada junto a la cama de un paciente anciano. Le sostenía la mano. Y cantaba. Mauricio no podía ver su rostro. Solo su espalda. Su uniforme blanco. Su cofia antigua. El paciente parecía tranquilo. Sonreía levemente. Mauricio no quiso interrumpir. Pensó que era una enfermera nueva, alguien con un corazón realmente bondadoso. Cerró la puerta con cuidado y siguió su ronda. Cuando regresó una hora después, la habitación estaba en silencio. Entró. El paciente había fallecido. Muerte pacífica. Una pequeña sonrisa todavía en su rostro. La enfermera ya no estaba. Mauricio preguntó en la estación de enfermería quién había estado con el paciente. Nadie sabía de qué hablaba. Nadie había entrado a esa habitación en toda la noche. Revisaron las cámaras de seguridad. Mauricio aparecía caminando por el pasillo. Se detenía frente a la 315. Se asomaba. Cerraba la puerta. Pero en ningún momento se veía a alguien entrar o salir de esa habitación. Pero no todos los encuentros terminan así. En 2011, algo cambió. Un camillero llamado Roberto estaba transportando a un paciente al área de imagenología. Tercer piso. 3:10 de la mañana. Vio a la enfermera parada frente al elevador. Esta vez, ella lo miró. Y sonrió. Roberto dice que esa sonrisa no era amable. Era triste. Infinitamente triste. Ella extendió la mano, como si quisiera señalar algo. Roberto siguió su mirada. Estaba señalando al paciente en la camilla. El paciente no era terminal. Era un hombre joven, 26 años. Accidente de tránsito. Estable. Roberto siguió su camino. Le pareció extraño, pero no le dio importancia. 4 horas después, el paciente sufrió una embolia pulmonar inesperada. Falleció en el quirófano. Desde ese día, la teoría cambió. Ella no solo acompañaba a los moribundos. Ella sabía. Sabía quién iba a morir, antes que nadie. Y eso planteó una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si señalaba a alguien que no estaba enfermo? ¿Qué pasaría si señalaba a uno de nosotros? En 2013, un médico de nombre Fernando tuvo un encuentro que lo marcó para siempre. Estaba revisando expedientes en su oficina del tercer piso. Era tarde, pasadas las 2 de la mañana. Escuchó que alguien tocaba la puerta. Adelante, dijo, sin levantar la vista. La puerta se abrió. Entró una mujer con uniforme de enfermera. Se quedó parada en el umbral. Fernando levantó la vista. Sí. ¿Necesita algo? Ella no respondió. Solo lo miraba. Fernando notó su uniforme. Era antiguo. Muy antiguo. Disculpe, ¿usted es nueva aquí? Ella dio un paso adelante. Fernando sintió el frío. Ese frío que todos describían. Doctor, dijo ella con voz suave. ¿Por qué siguen trabajando en este piso? Fernando no supo qué decir. Ya han muerto tantos aquí. Tantos. Y seguirán muriendo. Es un hospital, respondió Fernando. La gente viene aquí cuando está enferma. Ella negó con la cabeza lentamente. No. Este piso está maldito. Desde antes de que yo llegara. Y seguirá así mucho después de que ustedes se vayan. Fernando se levantó de su silla. ¿Quién es usted? Ella lo miró directamente. Y por primera vez, Fernando vio sus ojos con claridad. Grises.
completamente grises, como si no tuvieran vida. Alguien que cometió el error de prometer algo que no podía cumplir. Y desapareció. Fernando salió corriendo de su oficina. Bajó al primer piso. No volvió al tercero en 2 semanas. Cuando finalmente regresó, investigó la historia del tercer piso. Descubrió que antes de que el hospital fuera construido, en ese terreno había estado un antiguo sanatorio. Un lugar donde enviaban a los enfermos de tuberculosis a morir. El sanatorio fue demolido en 1950. El hospital se construyó sobre sus ruinas. Y el tercer piso del hospital estaba exactamente donde había estado el área de cuidados terminales del viejo sanatorio. En 2015, un enfermero veterano llamado Don Esteban, que llevaba 40 años trabajando ahí, me contó algo que nunca había dicho antes. Él la conoció, a Mercedes, en persona. Cuando él entró a trabajar en 1967, ella ya estaba ahí. Era su supervisora de turno. Era muy seria, me dijo, pero justa y dedicada. Nunca la vi tomar descanso. Le pregunté si recordaba algo más. Se quedó callado un momento. Luego dijo, había una paciente, una niña de 7 años. Leucemia terminal. Estaba sola. Su familia no podía quedarse por las noches. Mercedes se sentaba con ella. Todas las noches. Le leía cuentos. Le cantaba canciones. La niña murió una madrugada de octubre. Y Mercedes lloró tanto que tuvieron que sacarla de la habitación. 2 meses después, ella también estaba muerta. Don Esteban me miró. Creo que nunca lo superó. Creo que algo en ella se quedó roto. Y creo que por eso sigue aquí. Porque no puede dejarlos ir. Le pregunté si sabía en qué habitación había muerto la niña. Se quedó pensando. La 307, creo. Sí, era la 307. La misma habitación donde Patricia había visto a la enfermera en 1983. La misma donde el paciente en coma la había señalado en 1987. No era coincidencia. En 2017, una paciente que había sobrevivido a un cáncer terminal me contó su experiencia. Estaba en cuidados paliativos. Los doctores le habían dado semanas de vida. Estaba en la habitación 314 del tercer piso. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, despertó. Había alguien sentado junto a su cama. Una mujer. Uniforme blanco. Cofia antigua. La mujer le sostenía la mano. Y le hablaba en voz baja. Todavía no, le decía. Todavía no es tu momento. Vas a salir de aquí. Vas a vivir. La paciente pensó que estaba soñando. Cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, la mujer ya no estaba. A la mañana siguiente, los doctores le hicieron nuevos estudios. El tumor había reducido significativamente. No tenían explicación. 3 meses después, la paciente entró en remisión completa. Ella me salvó, me dijo. No sé quién era, pero sé que ella me salvó. Le mostré la foto de Mercedes Villalobos del archivo. Sí, dijo inmediatamente. Era ella. Esa es la mujer que vi. Eso cambió todo. Ella no solo predecía la muerte. A veces evitaba que ocurriera. Pero, ¿por qué? ¿Qué decidía quién vivía y quién moría? Lo que voy a contar ahora es lo que yo viví. 3 años después de entrar a trabajar aquí. Turno de noche. Miércoles. 2:35 de la mañana. Estaba revisando el expediente de un paciente en la estación de enfermería del tercer piso. Escuché pasos. Lentos. Constantes. Levanté la vista. Al final del corredor había una mujer. Uniforme blanco. Cofia antigua. Caminaba hacia mí. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo. No sabía qué hacer. Recordé lo que me habían dicho, no le hables. Ella siguió caminando. Más cerca. Más cerca. Yo no me moví. Cuando pasó junto a mí, sentí frío. Un frío que me atravesó el pecho, como si el aire mismo se hubiera congelado. Y olí algo. Alcohol. Y flores. Flores marchitas. No la miré directamente. Pero de reojo vi su mano. Llevaba un rosario enredado en los dedos. Siguió caminando y se detuvo frente a la habitación 314. Se quedó ahí. Parada. Inmóvil. Durante 5 minutos completos. Luego empujó la puerta. Y entró. Esperé. No sé cuánto tiempo. Cuando finalmente tuve el valor de acercarme, abrí la puerta.
No había nadie. Solo el paciente. Dormido. Conectado a los monitores. Todo normal. Salí de la habitación. Cerré la puerta. Y no volví a ese pasillo en toda la noche. A las 6 de la mañana, durante el cambio de turno, me avisaron. El paciente de la 314 había fallecido. A las 3:15 de la mañana. Paro cardíaco. Muerte pacífica. Hay algo que no les dije. Ese paciente no estaba solo cuando murió. Una de las auxiliares entró a revisar sus signos vitales a las 3 de la mañana. Dice que cuando abrió la puerta, había alguien sentado junto a la cama. Una mujer. De espaldas. Sosteniendo la mano del paciente. La auxiliar cerró la puerta. Y no entró. Cuando volvió 15 minutos después, el paciente ya había fallecido. Y la mujer ya no estaba. Pero había algo sobre la cama. Un rosario. Un rosario antiguo, de cuentas de madera. La auxiliar lo guardó. Preguntó si era del paciente. La familia dijo que no. Que él no era religioso. El rosario todavía está en un cajón de la estación de enfermería. Nadie se atreve a tirarlo. 6 meses después de mi encuentro con ella, tuve otro. Era diciembre. 2:30 de la mañana. Estaba caminando por el pasillo del tercer piso cuando escuché una voz. Disculpe. Me di vuelta. Ella estaba ahí, a 3 metros de distancia, mirándome directamente. Esta vez pude ver su rostro con claridad. Era joven, 30 y tantos, rostro cansado, ojos grises. Pero había algo más. Había tristeza. Una tristeza profunda, antigua. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo. Yo no podía moverme. No podía hablar. ¿Usted por qué trabaja aquí? En las noches. Solo. ¿No le da miedo? Finalmente encontré mi voz. A veces. Pero... es mi trabajo. Alguien tiene que hacerlo. Ella asintió lentamente. Sí. Alguien tiene que hacerlo. Hubo un silencio. Yo también pensaba eso, dijo. Pensé que podía salvarlos a todos. Que si trabajaba lo suficiente, si me quedaba despierta lo suficiente, nadie moriría solo. Dio un paso hacia mí. Pero me equivoqué. No pude salvarlos a todos. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para salvarme a mí misma. ¿Usted es Mercedes?, pregunté. Ella no respondió. Solo me miró. ¿Por qué sigue aquí? Porque hice una promesa. Y las promesas no se rompen. Ni siquiera con la muerte. ¿Qué promesa? Ella miró hacia la habitación 307. Le prometí a una niña que nunca la dejaría sola. Que estaría con ella hasta el final. Y lo estuve. Pero después no pude irme. Porque si me iba, ¿quién iba a cuidar de los demás? Usted no puede salvarlos a todos, le dije. Lo sé. Pero puedo acompañarlos. Puedo asegurarme de que nadie muera solo. Eso es algo. Dio otro paso. Estaba muy cerca ahora. Usted es buena persona, dijo. Puedo verlo. Cuídese. Este lugar consume. Lentamente. Pero consume. Y desapareció. No se desvaneció gradualmente. Simplemente, ya no estaba. Desde entonces han pasado 5 años. Sigo trabajando aquí. Sigo haciendo el turno de noche. Y cada tanto, alguien nuevo la ve. Siempre la misma descripción. Siempre el mismo horario. Siempre el tercer piso. Algunos la llaman el ángel del tercer piso. Otros la llaman la última despedida. Yo no sé qué es. No sé si es Mercedes Villalobos cumpliendo una promesa que hizo en vida, o si es algo más. Lo único que sé es que ella sigue aquí. Y que cada vez que alguien está a punto de morir en ese piso, ella lo sabe. Antes que los doctores. Antes que las máquinas. Antes que nadie. Y va a acompañarlos. Porque nadie debería morir solo. Pero hay algo más que he aprendido en estos años. Ella no solo acompaña a los que están muriendo. También vigila a los que cuidan de ellos. A nosotros. A los que trabajamos en el turno de noche. Como si quisiera asegurarse de que no cometamos el mismo error que ella. Que no nos consumamos tratando de salvar a todos. Que recordemos que también nosotros somos humanos. La semana pasada, una enfermera nueva empezó a trabajar en el turno nocturno. Tiene 23 años. Es su primer trabajo. El primer día, me preguntó sobre los rumores. Sobre la enfermera fantasma. Le conté todo. No tiene sentido ocultarlo.
Todos los que trabajan aquí eventualmente lo descubren. ¿Y usted le tiene miedo?, me preguntó. Lo pensé un momento. No, le dije. Ya no. Creo que ella solo quiere ayudar. A su manera. 3 noches después, la enfermera nueva vino corriendo hacia mí. Estaba pálida. La vi, dijo. La vi al final del pasillo. Estaba parada frente a la 307. ¿Te miró? No, pero sentí como si me estuviera protegiendo, como si me dijera que todo iba a estar bien. Revisamos la habitación 307. El paciente dormía tranquilamente. Sus signos vitales eran estables. No murió esa noche, ni la siguiente. De hecho, le dieron de alta 2 semanas después. Recuperación completa. Quizás Mercedes no siempre viene a anunciar la muerte. Quizás a veces viene a asegurarse de que la vida continúe. Quizás esa es su verdadera promesa. No solo acompañar a los que mueren, sino también cuidar a los que viven. Hace 2 noches, la vi otra vez. Estaba parada al final del pasillo, mirando en mi dirección. Pero esta vez, no entró a ninguna habitación. Solo se quedó ahí, mirándome, como si esperara algo. O a alguien. No sé qué significa. Pero desde esa noche, cada vez que paso por ese corredor, siento que alguien camina detrás de mí. Y cuando me doy vuelta, no hay nadie. Todavía. Pero sé que ella está ahí. Siempre está ahí. Vigilando. Cuidando. Cumpliendo una promesa que hizo hace más de 50 años. Una promesa que ni siquiera la muerte pudo romper. Y mientras siga habiendo gente muriendo en el tercer piso de este hospital, ella seguirá apareciendo. Noche tras noche. Entre las 2 y las 4 de la mañana. Con su uniforme blanco. Su cofia antigua. Y esos ojos grises que han visto demasiada muerte. Porque Mercedes Villalobos hizo una promesa. Y las promesas no se rompen. Ni siquiera con la muerte.